da problemas de calidad de agua directamente. Nosotros tomamos agua con mucho, con poco fósforo, para nosotros no es lo mismo. Lo que tenemos que entender es que ese fósforo es un nutriente y lo que establece es una fertilidad potencial muy alta del sistema y podría disparar procesos de empeoramiento de la calidad de agua, particularmente por la floración de cianobacterias. Pero como el sistema está limitado por luz, por más que tenga nutrientes, está a la sombra, está a oscuras, esos problemas no suelen expresarse en el sistema. Bueno, pero empezamos a ver algunas señales preocupantes. En el 2012 se vio ese dato máximo. Además, fue en 25 años, creció de 100 en promedio a 700 el nivel de fósforo, y eso no nos quedaba otra forma de interpretarlo que no fuera por causa humana, porque es un cambio demasiado extremo en un periodo muy corto de tiempo. ¿Tá? Bueno, entonces, en ese punto de la historia, concluimos que la calidad del agua se había mantenido gracias al control de la fotosíntesis por la baja intensidad de luz. Después, otro de los componentes del informe tiene que ver con la Comisión de Cuenca, la propuesta de gestión. Esto no fue, por supuesto, el único disparador, pero estos indicadores de que la cosa se estaba complicando en el sistema estuvieron escritos en los informes 2011. Después de eso se generó un fuerte conflicto ambiental, seguramente muchos de ustedes fueron partícipes de esa historia conjunta, que tenía que ver con los usos productivos de la laguna, el uso de plaguicidas. Se solicitó a la Intendencia, al Ministerio, la generación de una Comisión de Cuenca en 2013, y en noviembre tuvimos la primera sesión de este ámbito. Ya tenemos 10 años desde que se conformó esta Comisión de Cuenca. En el 2016 la Intendencia definió medidas cautelares que se transformaron en normativa vigente de ordenamiento territorial un año después. Se trabajó mucho en este ámbito al respecto de esto, se hicieron ajustes. Y a partir de ese punto, en donde bajó la intensidad de uso del suelo, se empezaron a ver algunas señales de que esa tendencia al empeoramiento en algunos indicadores parecía detenerse, si bien el sistema variaba mucho en función de en qué lugar o en qué momento del año se mostrase. En el 2000, ahí estamos en 2017, en 2018-2019, también producto del trabajo en este ámbito, se desarrolló un proyecto en donde, en conjunto con el Ministerio, la DINAMA en ese momento, y con financiación de la FAO, que se estudió los plaguicidas, pero también logramos sacar muestras de otras cosas. Estudiamos, por ejemplo, qué pasaba dentro de un año, todos los meses, y estudiamos el fósforo, este nivel de nutrientes, y encontramos que si veíamos qué pasaba con el nivel de fósforo con respecto a la lluvia acumulada previa del mes anterior, el sistema se comportaba de una forma característica con un ciclo, con este tipo de giro. Y esto está descrito en la bibliografía, quiere decir que el nivel de fósforo en la laguna tiene que ver con lo que pasa en la cuenca, con lo que llueve y es mostrado en la cuenca. Esto tiene nombres técnicos, porque no me voy a detener ahora por buscar el nombre. Pero vimos que la variación de fósforo se parecía mucho a la variación de la lluvia, pero había un corrimiento temporal en esa lógica, y tenía que ver que lo que pasaba en la laguna era una expresión directa, un poco diferida en el tiempo, de lo que llovía en la cuenca, y por lo tanto lo que se hacía en la cuenca. Lo mismo. En ese proyecto se estudiaron los plaguicidas y también en este ámbito se discutió esta información. El estudio plaguicida se encontró 29 plaguicidas en el agua de la laguna. ¿Cuál era la lógica de estudiar los plaguicidas en la laguna del Cisne? Se habían establecido medidas cautelares, se habían establecido una serie de restricciones productivas de determinados usos. Eso se había plasmado en el ordenamiento territorial. Era necesario saber cuál era el estado con respecto a esas consecuencias ambientales del uso productivo que había en la laguna, para después poder evaluar a futuro si la cosa se mantenía, mejoraba o empeoraba. Era como una línea de base con respecto a plaguicidas. Fue un estudio bastante profundo que se hizo en relación a lo que se conocía en el resto del país. Esa información continuó procesándose por colegas en el ámbito universitario posteriori, y llegaron a la conclusión de que habían 7 compuestos que se encontraron en la laguna que tenían un nivel ecotoxicológico extremadamente elevado. Se encontró a 68,6% de los peces mostrados en la laguna con al menos un plaguicida, y un total de 14 plaguicidas detectados en peces, por tanto había un error ahí de caracteres. Lo que nos planteó una preocupación, como a quienes estudiamos estos temas y a los encargados de los temas ambientales en el país, de que si en un sistema que había sido sujeto a cautelares y además habían pautas de ordenamiento vigentes más estrictas que en otros sectores, teníamos estos problemas de que aparecían los plaguicidas. Y
bueno, ahí se siguieron estudiando otros sistemas con producción más intensiva, aspectos que no tengo información, pero además el país ha empezado a producir más información a partir de este proyecto posterior. Bueno, en cuanto a las tendencias recientes en sistemática, digamos que de ahí yo les relato lo que sabemos desde los fines de los 80 a principios de los 90, distintos indicadores ambientales hasta el 2018-2019, y en los últimos años hemos sido partícipes o observadores de una fuerte fluctuación de la cantidad y de la calidad de agua. Por ejemplo, este es el último muestreo que logramos ingresar al sistema, este es más o menos la mitad de la laguna, y hasta ahí pudimos navegar, porque después estaba todo dominado de estas plantas enraizadas y no pudimos pasar más hacia el este. Y esto es alguno de los ciclos, ahí tiene que decir la fecha, no, la misma fecha. Este es el sitio frente a la usina, en donde por la sequía muy intensa que ocupó en los últimos años, las plantas pasaron a dominar aún más el sistema. Ahora, si nosotros nos fijamos en los datos generados a partir del 2016-2017 al 2023, fines de 2023, de transparencia, lo que encontramos es que la laguna, más allá de su variabilidad en un momento entre distintos sitios, la laguna parece estar sometida con sus fluctuaciones a un aumento de la transparencia. Y eso a nosotros nos prende una luz naranja, porque si es un sistema cargadísimo de nutrientes, pero que estaba limitado porque el agua era poco transparente, pero nos venimos acercando a ese umbral de 1 metro de transparencia, quiere decir que las cosas que se encuentran controladas pueden perder control. ¿No? Eso era una alerta amarilla o naranja, y al parecer eso podría estar asociado a la disminución del color que yo les mostraba en las fotos del agua. El agua, esto es 2016 hasta noviembre de 2024, el color va disminuyendo, la transparencia del agua va aumentando. Lo mismo. Y lo que terminó de preocuparnos fue que el fósforo total, estos son los últimos muestreos que nosotros pudimos acceder a la laguna, en particular las problemáticas que hemos tenido es el del acceso al cuerpo de agua, porque con las sequías y la extracción de agua, la línea de costa retrocede mucho y se hace inaccesible el cuerpo de agua para la navegación y para el acceso directamente. Entonces tenemos muestreos: octubre de 2021, marzo de 2022, noviembre de 2023, y este año estuvimos recorriendo varias veces hasta que fuimos en junio con bote y todo tratando de entrar y no fue posible llegar al cuerpo de agua. Así que el último dato fue noviembre de 2023. Y esto es fósforo total, y si ustedes se fijan, este nivel que venía con su variación, por supuesto, porque no son niveles únicos, pero aproximadamente entre 400 y 450 en promedio en 2021 y 2022 de fósforo total, saltó un 700 de promedio en noviembre de 2023 y un valor máximo de 800. Entonces superó aquel dato de 700 en 2012 que habíamos tenido información. Entonces, una tendencia incremental de los nutrientes y incremental de la transparencia en conjunto es un aumento del riesgo ambiental para el ecosistema y un riesgo sanitario para la población que toma agua de este sistema. Y lo que está muy bien definido en la literatura científica que estudia estas cosas es que estos cambios, una vez que ocurren, el sistema de aguas claras se transforma en un sistema de aguas turbias, dominada por cianobacterias potencialmente tóxicas o tóxicas, es muy difícil revertirlos. Entonces, la sociedad debería hacer el mayor esfuerzo posible para que el sistema no llegue a ese punto de cambio catastrófico del ecosistema, como se llama, en donde el pueblo atrás muy probablemente significa imposible por lo económico y por otras causas que existen, y es muy probable que la fuente se pueda perder como para suministro de agua. Así que bueno, tenemos un nivel significativo de un aumento del nivel de fósforo significativo estadísticamente, muy significativo estadísticamente, y en conclusión, esta frase dice, la voy a leer textual: la laguna del Cisne es un ecosistema único a escala departamental que se encuentra fuertemente impactado por la presión antrópica. Así lo demuestra el incremento sostenido de la contaminación por fósforo y la presencia de múltiples plaguicidas en agua y biota. Si bien luego del establecimiento de medidas cautelares la laguna dio señales de desaceleración de la tendencia al incremento de su contaminación por nutrientes, los niveles más elevados de fósforo total desde fines de los años 80 fueron alcanzados en el muestreo de noviembre de 2023. Habiéndose presentado evidencias de los vínculos entre las precipitaciones en la cuenca de la laguna y el nivel del fósforo total de la laguna,
no puede descartarse que la eliminación de filtros de escorrentía de zonas buffer cauteladas esté vinculados con estos resultados ambientales negativos. Sin embargo, y afortunadamente, la calidad de agua de la laguna ha sido capaz de mantener el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para la sociedad, como el suministro de agua para potabilizar. A pesar de su muy elevado nivel de nutrientes, el ecosistema no ha sufrido una transición hacia el dominio cianobacteriano. Este hecho se debe a la baja transparencia de agua generada por las sustancias que aportan los humedales de la cuenca. Si bien no es posible predecir científicamente el momento exacto a partir del cual la laguna del Cisne pasaría a un estado con dominio de cianobacterias potencialmente tóxicas, sí es posible asegurar que las tendencias registradas aproximan significativamente al ecosistema al punto de cambio de régimen. Los valores elevadísimos de nutrientes alcanzados, en el marco de una tendencia hacia agua cada vez más claras, determinan el incremento del riesgo ambiental y de pérdida de la fuente de agua potable. Máxime si se considera que la construcción del trasvase fue posterior a la detección de esta tendencia, ya que cabe esperar que su actividad acelere la clasificación de las aguas de la laguna. Porque también tenemos datos del Chorichico. Si bien los niveles de nutrientes del Chorichico suelen ser más bajos, la transparencia es mucho más elevada, aun cuando se diluya 2 o 3 veces el nivel de fósforo de la laguna por la entrada, si se amplifica la transparencia, el problema puede ser mayor. Esto fue planteado muchas veces en esta comisión de los últimos años. Dice, las obras hidráulicas mencionadas socavan los mecanismos que aseguran la resistencia al cambio de estado, así como la resiliencia al juego de disturbios. El mantenimiento de la calidad ecosistémica de la laguna del Cisne debe ser entendido como un objetivo central de la gestión ambiental del departamento. Resulta imprescindible tomar los recaudos necesarios para disminuir la presión hacia la intensificación del suelo en la cuenca y aumentar el nivel de cumplimiento de la normativa de protección ambiental vigente. Resulta necesario redoblar los esfuerzos públicos para revertir la tendencia hacia el deterioro ambiental y ajustar las medidas que aseguren la restauración ecosistémica y los servicios insustituibles que brinda la sociedad. El seguimiento y control de las actividades realizadas en el territorio cobran un rol fundamental. El primer informe diagnóstico generado en el marco del Plan Estratégico Departamental de Calidad de Agua, el 2011, planteaba que los principales riesgos a los que se encontraba sometida la laguna eran la vulnerabilidad frente a las intervenciones que generen disminuciones de la turbidez. Eso fue escrito en 2011. Y el aumento de la transparencia del agua. 2. La intensificación y cambios de régimen de uso del suelo en la cuenca. 3. La disminución de la cobertura, disculpen que acá yo me salté de los punteos, la disminución de la cobertura de los humedales asociados. 4. El aumento de la carga de nutrientes. 5. La utilización de agrotóxicos. 6. La variabilidad del cambio climático. Y 7. La inexistencia de una comisión de cuenca. Eso era 2011. Más de una década después, el planteo mantiene total validez. La ahora sí existente Comisión de Cuenca es sin duda el ámbito para avanzar hacia un proyecto que asegure la calidad ambiental de la cuenca y que la laguna pueda continuar siendo fuente de agua potable segura. Hacia esos objetivos, la construcción interinstitucional de un plan de cuenca es la tarea que la ley le encomienda y que no se ha concretado casi una década desde la creación de la Comisión. Gracias.
Bueno, buenas tardes para todos. La idea era traerles algunos datos complementarios a lo que informó Guillermo, sobre todo cómo ha sido el comportamiento del nivel de la laguna y un poco las acciones que se han venido realizando desde OCE, y compartir con ustedes también algunos datos de los que OCE ha venido relevando y muestreando. Yo hice un relevamiento de algunos datos de los laboratorios de OCE, como se los compartí también a Guillermo vía correo, como para poder procesarlos y hacer algún estudio con respecto a los mismos. Bueno, ahora lo primero que les quería comentar, esto que ustedes ven acá, este es el nivel cero de la laguna, ¿ah? O sea, digamos que cuando el agua llega a este nivel, la laguna desborda, y la línea que está en azul representa el nivel que la laguna ha venido teniendo desde fines del 2022, todo el 2023 y prácticamente lo que va del año 2024. ¿Ah? Como ustedes ven ahí, esta es la continuación de alguna gráfica que yo ya les mostré en alguna otra oportunidad, pero básicamente acá tenemos lo que fue el periodo de sequía del año 2022. Este corte que se produce acá es porque el nivel de la laguna llegó ahí a un punto donde el nivel que nosotros tenemos para medir la profundidad de la laguna quedó fuera del agua. Entonces, si bien en la laguna todavía quedaba algo de agua, ya nosotros no estábamos en condiciones de poder seguir midiendo. Acá por fines de febrero fue que empezamos a hacer el trabajo de la limpieza de la cañada del Cisne, que se terminó por los primeros días de abril, por ahí fue que terminamos finalmente con ese trabajo. Como ustedes ven también acá en la gráfica, más allá de alguna lluvia que se produjo en ese momento, el cambio de régimen que se produjo en el funcionamiento de la cañada del Cisne permitió que el nivel de la laguna se mantuviera relativamente estable, y allá por mediados de agosto es que empiezan a producirse las lluvias que finalmente permitieron recuperar el nivel de la laguna. Como ven ustedes, a partir de agosto y hasta que empieza la temporada estival, el nivel se mantuvo relativamente estable, con la particularidad de que en ningún momento la laguna llegó a desbordar, ¿no? O sea que la laguna desde mediados de septiembre del 22 hasta lo que fue ahora mediados de abril de este año, en ningún momento volvió a desbordar, ¿no? O sea, siempre se mantuvo su nivel por debajo del nivel de desborde. Lo otro que les marqué acá en esta gráfica también es lo que fue el funcionamiento del trasvase en este periodo, que no tengo marcado el funcionamiento del trasvase en algún periodo anterior, porque ahí en realidad este registro yo lo saco a partir de la lectura a distancia que se puso del funcionamiento del trasvase. Hoy en día, les quiero mostrar esto, hoy en día el funcionamiento del trasvase está telecomandado y el encendido y apagado de la bomba, y quedan registros de cuando el trasvase está o no en funcionamiento, y el registro de las horas de funcionamiento. Por eso ahí está marcado, digamos, en verde el último periodo de funcionamiento, que como ustedes veían en la otra gráfica que les mostré, tampoco es que el trasvase está el 100% del tiempo prendido. Y lo otro que quería mostrarles es cómo fue el comportamiento de la laguna
en enero del 2023, con esta pendiente de bajada, digamos, del nivel, y cómo eso cambió en enero del 2024, donde ya la pendiente fue otra, ¿no? Nosotros en enero del 2023 prácticamente perdimos 1 metro del nivel de la laguna en ese enero, y en enero del 2024 se perdieron unos 50 centímetros de nivel, a diferencia de lo que fue en el 2023. Eso en principio tiene dos componentes, porque por un lado está el aporte que el trasvase hacía a la laguna, y por otro lado está la modificación que hicimos en el funcionamiento del sistema que abastece la laguna de la usina de Laguna del Cisne, cuando cambiamos el funcionamiento del recalque, del rebombeo que está en el Parque del Plata, que normalmente ese rebombeo tomaba agua del sistema Laguna del Cisne hacia el sistema Floresta, y bueno, a raíz de la sequía y bueno, una serie de trabajos que se hicieron, en realidad ese bombeo se dejó de hacer para el año 2024, e incluso revertimos el sentido del bombeo trayendo agua de Floresta hacia este otro sistema. Bueno, como les comentaba, este es el funcionamiento de la bomba de trasvase. Aquí les traje algunos datos de cuáles fueron las fechas en que estuvo operativo. El trasvase está funcionando con un caudal de unos 150 metros cúbicos horas aproximadamente, y en ese periodo que yo les marcaba estuvo prendido unas 2.500 horas, con lo cual nosotros aportamos hacia el sistema de la laguna aproximadamente unos 25 días de consumo de lo que es el sistema Laguna del Cisne, ¿no? Eso en definitiva es parte de lo que permite el cambio ese en la tendencia de la bajada de la pendiente del nivel de la laguna. Esto también se los había mostrado en alguna otra presentación de la Comisión de Cuenca, que en definitiva este trabajo que estuvimos haciendo fue de las cosas que permitió que el nivel de cloruros en la zona que abastece la Laguna del Cisne pudiera estar bastante por debajo de los niveles que estaba en Montevideo en el momento en que el problema de la salinidad en el agua. Ya mirando algunos datos de análisis que tenemos disponibles en OCE, a ver, este en particular es un muestreo de la turbidez del agua que se hace en la propia usina, ¿no? O sea que es a nivel del agua bruta en la usina. Y bueno, simplemente para destacar que el nivel de turbidez que nosotros vemos en la usina tiene un nivel relativamente estable con estos picos bien diferenciados que se produjeron en 2 años de fuerte sequía y que se corresponden con niveles muy bajos de la laguna, ¿no? El del verano del año 20 y el verano del año 23. Lo que está graficado acá es algo similar a lo que mostraba Guillermo con respecto a la evolución del fósforo total. Están los datos representados desde mayo del 2016 hasta, creo que los últimos datos deben de ser de abril del 24. Y bueno, simplemente con la idea de aportar y de mostrar algunas cosas para continuar con la reflexión de este tema, un par de comentarios con respecto a esta gráfica. En primer lugar, señalar que, claramente esto tiene como 2 periodos bien diferenciados, ¿no? O sea,
entre mayo del 2016 y pongámosle que en principio del año 20, el número de muestreos de que disponemos es mucho más bajo y es muy inferior al que se tiene a partir del año 20 en adelante, asociado bueno, a los compromisos que se asumió de control y muestreo sobre la laguna, asociado al tema del trasvase. Entonces, bueno, el número de muestras hacia este lado es muy superior y también, como mencionaba Guillermo, claramente se ve que incluso uno tomando muestras en un mismo día en distintos puntos de la laguna, que fue un poco un tema que también no se incorporó porque normalmente estos aspectos corresponde únicamente a medición de agua bruta en la propia usina y ya después se empiezan a medir puntos en otros lugares de la laguna. Pero como les decía, aparece y se ve una dispersión bastante grande entre los distintos puntos de la propia laguna, digamos, ¿no? Con una variación aún en el propio día de la medición. Lo otro para mencionar también de esta gráfica es que en los muestreos que se hicieron en esta época se obtuvieron o se midieron valores que estaban cercanos a la media que mencionaba Guillermo, y cuando se empieza a hacer un muestreo con mucha mayor frecuencia empieza a aparecer una dispersión bastante más grande de la que se tenía registrado anteriormente, ¿no? Donde es cierto que empiezan a aparecer valores más altos de lo que veníamos midiendo y también aparecen valores mucho más bajos de lo que veníamos midiendo de los datos que nosotros teníamos. Incluso llega a haber datos que están por debajo del nivel de cuantificación, digamos, del método de muestreo. Estos que están por acá abajo son valores que están por debajo de 7. Guillermo planteaba que el límite que permite el decreto es 25, esos valores están por debajo de 7 en la medición. Y bueno, ahí sí es cierto que se ven también valores más altos que en principio habrá que analizar y complementar la información y cruzarla y ver en qué medida esos valores más altos empiezan a aparecer porque hay una mayor frecuencia de medición o porque realmente es producto de una mayor presencia de fósforo en la laguna. Y sí mencionar y destacar también un punto bien elevado que registramos en el verano del 23, que es este punto que está acá y que además coincide con lo que les mostraba recién en la lámina anterior, donde la laguna estaba prácticamente vacía. Entonces, bueno, hay que analizar y ver ese punto en el contexto de lo que también estaba pasando con la laguna en ese momento. Y que bueno, que más allá de eso, a ver, voy a mostrar la siguiente. Esta otra vez son los mismos datos anteriores, lo único que en esta eliminé la parte de los años que teníamos un poco muestreo y simplemente aparecen los últimos años. A ver, en principio lo que, si uno mira los datos así y de vuelta simplemente están para que se puedan seguir siendo analizados y no pretenden más allá de eso, pero en principio los datos parecen mostrar una cierta variabilidad de este tipo, donde tienden a ser un pico en verano y luego bajan en invierno, vuelven a hacer el pico en verano, vuelven a bajar en invierno y vuelven a hacer el pico hacia el verano. O sea que los niveles de fósforo de lo que hablábamos parecería, por lo menos, si Guillermo hablaba del tema de la representatividad del punto de la muestra, eso seguramente él lo pueda tener más claro y aportar en ese sentido,
Pero bueno, parecería ser, por lo menos a partir de esos datos, que no es que la laguna alcance un determinado nivel de fósforo y se mantenga con ese nivel de fósforo, sino que tiene un comportamiento tal vez estacional, asociado seguramente a la forma en que el fósforo se coloca a nivel productivo, o asociado a la lluvia, como decía también Guillermo, ¿no? Eso por ahí. Lo otro que quería mostrarles, sí. Aquí sí le pido disculpas porque no tuve tiempo tampoco de procesarlo de otra manera, pero igualmente me pareció importante mostrarlo así. Esto corresponde a los análisis de plaguicida que ha hecho OCE desde el año 2023, todo 2023 lo que va 2024. Y acá aparecen en las distintas columnas los tipos de plaguicida que OCE analiza su detección. Y como ustedes ven, están todos clasificados con ND, es no detectable. Lo que OCE hace es utilizar métodos de detección de los plaguicidas que consideran los niveles que son admisibles en el agua potable a partir de las definiciones de la OMS, y determina métodos de análisis donde es capaz de detectar varias veces por debajo de ese nivel mínimo, de ese nivel máximo, perdón, que es tolerable en el agua potable. Y en todos los casos nuestros muestreos no son capaces de detectar la presencia de los plaguicidas. Quiere decir, no estoy diciendo que no sea cierto lo que plantea Guillermo, simplemente que seguramente la presencia de los plaguicidas están en un nivel muy por debajo de lo que tolera la norma de agua potable, y seguramente se utilizaron otros métodos de detección para esos estudios. Bueno, simplemente eso. De vuelta una vez más, quedar a las órdenes para seguir trabajando en este tema. También expresar que o sea, de parte de OCE, de ninguna manera la intención es minimizar la importancia ni la preocupación en estos temas, todo lo contrario, o sea, también es una preocupación nuestra la salud de la laguna. En definitiva, nosotros de ahí tomamos el agua potable, el agua para dar a la población. O sea que, bueno, compartimos la preocupación y la voluntad nuestra de seguir trabajando con este tema, ¿no? Gracias. Gracias. Yo aprovecho, Gabriel, agradecer la presentación y compartir los datos. Tratando de ser muy breve, pero en este ida y vuelta contribuir a la presentación. En una presentación previa que hizo en aquel momento el gerente de agua potable de la OCE, que fue Saúl Garat, hoy jubilado, ya habían presentado datos similares más antiguos de turbidez, similares a lo que tú presentaste, y lo que logramos identificar en el intercambio en ese momento es que esos datos tan altos de turbidez que se dan en momentos de niveles de aguas bajas tienen que ver con que la succión que hace la usina trae barro del fondo, pero esos niveles de turbidez nunca se encuentran en la operación, ni en ningún sistema lacunar del país, aún por la suspensión. No, digo, comparto contigo, Guillermo, lo que estabas diciendo recién. Creo que lo que es
válido, digamos, de analizar esas situaciones que, digamos, tener claro de que en realidad la laguna tiene una gran variabilidad y que sí, es cierto que la situación de que nosotros estemos tomando prácticamente del fondo en esa situación afecta al muestreo, pero también visualizar, digamos, que la laguna cambia mucho en su condición, bueno, en esos veranos en particular, pero como que es bastante normal que la laguna presente variabilidades importantes. A nosotros nos pasa también mucho, por ejemplo, con el tema del hierro y el manganeso, que son dos de los elementos contra los cuales tenemos que luchar nosotros en el proceso de potabilización. Y yo observo una gran variabilidad que incluso en muchos casos la gente que trabaja en la usina y los operadores la asocian hasta, por ejemplo, hasta los niveles de viento y de la dirección del viento, que hace variar la composición química del agua que ellos tienen que tratar. Entonces, un poco por ese lado, digamos, el comentario. Yo no quiero demorar y no dar participación a otros participantes de la reunión, por la redundancia. Quiero hacer dos comentarios más. Uno, que el fósforo total que tú mostraste, yo quedo muy satisfecho de que la OCE esté haciendo este nivel de esfuerzo de monitoreo que no conocíamos en este ámbito, que se ha incrementado mucho en los últimos años, como tú lo mostraste. Creo que hay, en cierto sentido, concordancia con los datos mostrados de distintas fuentes. Decir que lo que yo me refería como 800, tú lo mostraste como 0,8 porque cambiamos las unidades, pero estamos hablando de lo mismo. Entiendo que si hemos sido capaces como sociedad, entre distintas instituciones, de juntar tanta información ambiental del sistema, estaría bueno ponerla arriba de una mesa en conjunto y tratar de analizar eso. Estamos a las órdenes para trabajar en ese sentido. Y lo último sobre los plaguicidas, nosotros aclarar, porque creo que tu aclaración es pertinente, nosotros nunca medimos en agua potable y estamos convencidos que los mecanismos de potabilización son adecuados y suficientes para los niveles. Nosotros siempre medimos en muestras ambientales, agua, sedimento y músculo de peces. Y por lo tanto, que desde el punto de vista del consumo, lo que tiene que ver con plaguicidas, entendemos que no hay una preocupación, la preocupación es ambiental. ¿Tá? Pero no estábamos nunca, tú sugerías al final que seguramente hubiésemos usado otros métodos. No, lo que pasa es que no medimos agua potable. Esto no es agua tratada, ¿tá? Solo es esa aclaración. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Noelia, soy de la Facultad de Ciencias. Bueno, yo era un poco, mi pregunta venía por lo de los plaguicidas, pero Guille ya más o menos aclaró. Yo creo que también hay otra cosa, Guille, que muchos de esos plaguicidas en agua van a ser muy difíciles de encontrar. Que muchos de esos plaguicidas, que son los que ellos encuentran en músculo y en sedimento, van a ser difíciles de encontrar, porque no son solubles en agua. Entonces, también está eso, o sea, si ellos lo hacen sobre muestras de agua, alguno de esos me van a detectar, asumo yo, por lo que estoy viendo. Entonces, venía un poco por ese lado. Y después la pregunta era, un poco viendo cómo se estaba dando, y estuvo bueno que las presentaciones fueran juntas para poder ir viendo, el tema de la altura de la laguna, y el tema de los valores de fósforo que vos mostraste, Guille. Nada, yo tengo dos preguntas con respecto. El fósforo que vos mostrás, que llevaste fósforo total, porque me queda claro, porque aparte lo pones en relación a la normativa. Ahora, la duda que me queda es, porque en una parte inicial de tu presentación hablaba que el fósforo estaba compuesto, o sea, lo que se medía era casi todo disuelto, total disuelto o fósforo soluble. En esos momentos que pidió ese fósforo alto, pensando un poco en la gráfica que vimos ahora, que justo en ese momento de noviembre, octubre, estaba alta, que había habido un trasvase recién arrancado prácticamente, y pensando que veníamos de una sequía y de golpe esa agua que cayó. Mi pregunta, ¿en ese momento también hicieron disuelto y sigue la misma relación? Era para eso, a ver si no podía venir más que nada un proceso interno por ese ingreso rápido de agua. Por eso venía la pregunta, si mantenía la misma relación el total disuelto y el reciclativo soluble con el total que vos mostraste.
Es una pregunta pensando en nada, después vimos los resultados de él y que aparentemente muestreos en el 2024 ha bajado. Sí, buena noticia. Es una buena noticia, pero nada, era un poco para poder interpretar los datos y qué está pasando. Una interpretación ya la habías mostrado vos y era que había una relación directa con el tema de las precipitaciones. Ahora viendo lo de la altura de la laguna, creo que también hay una relación y eso está dado también entre trapaces, más las precipitaciones. Y bueno, por eso preguntarte si también se observaba en el total disuelto y en el río Seguro, o el total ese era por arrastre. Es muy breve, no podemos asignar una causa de los procesos, estamos tratando de entender la tendencia. De memoria no me acuerdo, el comportamiento nunca fue diferente, pero son los datos que vos ves primero cuando entras a la fuente que decía Leonardo, que es el CIMAX. Esos datos ya están disponibles, está el fósforo total, lo podemos chequear rápidamente. Sí, no. Está accesible a cualquiera, digamos, cualquier vecino acá en el Banos. Hola. Bueno, Nancy, soy parte de la Comisión Nacional y de la Comisión de la Laguna y de Solís Chico. Hay muchos compañeros aquí, seguro van a aportar algunos elementos, por lo tanto me voy a referir solo a una cosita. Nosotros no somos científicos, ni biólogos, ni nada por el estilo, somos apenas cientistas sociales, pero para nosotros es muy importante porque estamos pegados a la gente y entonces una cosa que tenemos que hacer es un gran esfuerzo de estudiar todos estos informes que hemos recibido algunos y otros no. Por ejemplo, nosotros tenemos que reivindicar que todas las veces que fuimos en forma reiterada, que fuimos a OCE Atlántida con los vecinos nucleados por distintas razones, hemos recibido del gerente regional Apolo y del otro gerente de la zona informes como los que acaba de presentar Apolo y bueno, y hemos estudiado todo lo que ha hecho el compañero Goyenola en todo este tiempo. Hay una sola cosa que les digo, cómo hacemos nosotros frente a estos informes. Lo que hacemos en forma inmediata es ir a estudiar, porque como no sabemos, tenemos que aprender. Y entonces en estos momentos lo único que he leído de lo que han dicho es que no hay problema en la salud humana y que lo que puede haber siempre va a ser indirecto por el problema de que todos los aspectos nutricionales que encuentran las aguas, las algas, aparecen las cianobacterias y en forma indirecta nos traerían grandes problemas, como ya sabemos, y también tuvimos que estudiar. Entonces me puse a buscar últimos estudios y solamente voy a decir lo que entendí, porque es muy importante. Que directo o indirecto son estudios de Estados Unidos, que no sé si serán ciertos, porque lo que viene de Estados Unidos en general uno lo puede rechazar o ponerse a estudiar. Yo me puse a estudiar. Lo que dicen los nuevos estudios es que el fósforo para el ser humano es cierto que los indirectos son los más cercanos, pero también es acumulativo. Y por lo tanto lo acumulativo provoca lo que voy a leer, hiperfosfatemia. O sea, la cantidad enorme de fósforo en el ser humano trae aparejado grandes y graves consecuencias en forma acumulativa. Y nosotros en forma acumulativa estamos recibiendo del agua muchas cosas, además del fósforo. Entonces, gran problema en el sentido de que hay que estudiar mucho más acerca de los actuales estudios existentes acerca del fósforo. Y lo otro es que me parece que esta variabilidad que planteaban los compañeros, sin lugar a dudas, la respuesta debe ser multicausal, porque empezamos a buscar cosas y encontramos mucho. Pero quiero señalar, para empezar, después haré una intervención si puedo, es plantear que en la historia que planteaba correctamente
Goyenola, me parece que es importante recordar algunas cosas también, algunos de los que estamos de hace 10 años en la Comisión de Cuenca y más en la Comisión Nacional. Nosotros tuvimos todas esas discusiones como comisión y consultando a distintos técnicos que ustedes recordarán, los que estaban. Y hicimos grandes discusiones y planteamos en su oportunidad que las cautelares no eran suficientes. Y eso, la memoria es importante para estos casos, porque en realidad lo hacíamos muy intuitivamente, porque nosotros no tenemos esa base de formación científica, tenemos otra base de formación. Entonces esas cautelares nosotros planteábamos que no eran suficientes y planteábamos más, decíamos que las líneas divisorias de la cuenca de la laguna no eran suficientes, sino que había que agregar al Tropa Vieja, que había que pensar qué más había más al norte de la cuenca, y sospechábamos, justamente por hablar de la defensa de la cuenca, que las distintas cuencas tenían su relación, y entonces teníamos que preocuparnos de qué pasaba con el arroyo Pando, teníamos que preocuparnos qué pasaba con el Solís. Tal es así que nos decían que no, el Pando no había que discutirlo, no había que discutir el Solís, porque la cuenca era solo la laguna, y hoy estamos en una comisión conjunta de la laguna y el Solís por un elemento clave que fue la existencia del trasvase, que como le decíamos a los miembros de OCE, lo hizo OCE sin consulta a la gente, sin usar este mecanismo, que también pusimos las reservas y dijimos lo que pensábamos. Pero además, y sigo insistiendo que es muy importante ponerlo en la historia, en el 2016, que nos movilizamos como locos por las fumigaciones y planteábamos que no era suficiente que dijéramos a los productores que fumigaban, bueno, Perú y todos los presentes se acuerdan muy bien de esos debates. Pero en el 2019 hubo otro problema, grave problema, que solamente la gente se movilizó, que fue en la famosa variedad de soda cáustica que, producto, dicen, de un problema individual, se produjo en toda la zona. Esos eventos y la existencia de cianobacterias en la laguna, también denunciado en la Comisión de Cuenca, nos llamaron sumamente la atención y nos movilizamos con la gente y tratábamos de explicar y plantear los problemas que existían. Bueno, quiero terminar esta primera parte, que las hipótesis son muy importantes en ciencia, y la forma de demostrarlo es con este debate franco y abierto como se está haciendo hoy. Y lo último que quiero decir es que en febrero, justamente cuando los compañeros del CURE presentaron a la Intendencia este informe, recordábamos recién con un compañero de la comisión que nos movilizamos en febrero, insisto, en febrero, pleno calor, con todos los vecinos de la zona de Villa Argentina y de la parte norte de todos los balnearios, por la existencia de agua negra. Recibían agua negra, agua no potable, ¿verdad? Agua no potable. Y entonces fuimos a OCE, como hacemos siempre, avisando, porque eso los compañeros de OCE ya se acostumbraron. Lo único que hacemos es el jueves vamos a las 3 de la tarde con la gente y nos recibieron como tantas otras veces. Y en esa oportunidad, en febrero, insisto, en el mismo momento en que estaban entregándose este informe, recibimos la información de OCE acerca de qué era eso. Y hablaba de manganeso, que hoy no se nombró. Ahora se hablaba de manganeso, se hablaba de lo que significaba esa agua, de lo que provocaba, etcétera, etcétera, pero le insistimos nosotros a los representantes de OCE que no se había avisado a la población de que esa agua la iban a recibir y que no la tomaran porque no era potable como tantas otras veces. O sea, en esa oportunidad, que además llegó después a hacer 3 asambleas en Villa Argentina para darle explicación
información a los vecinos, porque hay que explicar después a los vecinos lo que sucede y lo que hacemos. Y tuvimos que explicar esta fundamentación. Ahora yo digo, esa fundamentación, yo no soy científica, no soy bióloga, esa fundamentación de manganeso, ¿tiene algo que ver con el fósforo? ¿Tiene algo que ver con todos los líos que hay en la laguna? Cuando nosotros recibimos el informe de esa investigación de los peces, que los compañeros de CURE nos invitaron especialmente a toda la comisión de la laguna, hicimos muchas preguntas y fundamentalmente todos los de la comisión, porque los demás eran estudiantes y trabajadores del CURE, y nosotros hicimos múltiples preguntas. ¿Hasta dónde lo que le pasa a los peces no le pasa a los seres humanos? Porque nosotros vimos ahí el alarma que demostraban tanto los compañeros del CURE como los que estaban presentes. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? 28, 29, ahora 29 agrotóxicos en los músculos de los peces, y a los seres humanos no les pasa nada, y a los que pescan peces tampoco les pasa nada. Es decir, cosas mínimas, insignificantes preguntas de intuitivos que participamos en esas actividades. Y estudiamos después, y repetimos en todos lados. En los músculos de los peces se encontraron 28 tipos de plaguicidas, y fundamentalmente algunos prohibidos hace décadas, como el DDT era, ¿no? Porque no era si me equivoco. O sea que todo eso preguntamos, pero hace 10 años eso, 7, 8. Entonces ahora siempre venimos a plantear en las situaciones límites esto. No se prevé, nada se prevé. Entonces vamos a pensar que es multicausal todo este problema. Vamos a ver cuáles son las salidas que debemos exigir los vecinos, y vamos a ver qué es lo que dice la ciencia, o sea, el CURE o todos los que puedan estudiar esto, más todo lo que dice el gobierno, todo lo que dice OCE. Y frente a eso hagamos el debate y confiemos en la gente. Confiemos en la gente, que es lo que hasta ahora nos ha salvado a muchos de nosotros, que alerta frente a lo que dicen los vecinos, hemos salido a hacer preguntas y a exigir este tipo de informes y este tipo de debate. Creo que hay propuestas, nosotros las tenemos, paro acá porque me parece que es importante también definir algunas cosas en los informes. Nosotros no pedimos para dar informe, hubiéramos podido darlo. Tenemos una cantidad de elementos estudiados por todos los compañeros de la comisión. Y hoy les pedí por favor a todos los compañeros que hablaran todos, que se animaran, porque este organismo lo conquistamos los de abajo. Gracias. Roberto de la Comisión de la Laguna. El agradecimiento por los informes que demuestran un poco que este organismo tiene una utilidad clave para estos momentos. Para estos momentos y producto de todos estos años que han transcurrido desde que tenemos la comisión. La primera conclusión, que sin entrar en la parte técnica, aunque ya hemos agarrado un entrenamiento bastante importante en los temas que se trataron recién, me parece que la primera conclusión normal es que estamos entre los eventos de fósforo que se habían en el principio de la comisión, el tema de la contaminación que hacía el sojero, la sequía y bueno, todos los eventos. Me parece que hay la conclusión más global, hay que tratar de ir siempre a lo macro después de estudiar los pormenores, es que estamos ante un sistema acá local muy débil, y que a nivel nacional tomar agua salada y todo eso me parece que está demostrando que es un tema que no le estamos encontrando la vuelta. Y si llegamos a la conclusión de que fueron los vecinos y el pueblo los que han logrado avances en el tema del agua, el sistema político tiene que
que ver de buscar alguna solución en esto. No sé si nos da el grado de madurez a nosotros o a las pocas comisiones que están funcionando, pero me parece que entre una discusión política de si Casumpao, Neptuno y todas esas cosas que se han instalado en la discusión entre los políticos, está acá el estudio de OCE pendiente, que no sabemos bien, la consultora brasilera esa, de tratar de ser en el lugar más frágil, que es acá, una fuente de agua, de distribución de agua, ¿no? Nosotros tenemos internamente en la Comisión de la Laguna del Cine, los vecinos, una discusión sobre el tema del peligro que sería tener una fuente de ese volumen, por el tema mismo de que estuvimos hablando en la otra reunión, de los cangrejales y el tema de los humedales. Bueno, me parece que un signo de sinceramiento político de los distintos sectores políticos que manejan el país, más los vecinos y todo eso, sería bueno, no sé si desde acá, pero por lo menos un mensaje. Acá está la gente del Ministerio del Agua, del Ambiente, hacer un llamado social a estudiar, que se considere por lo menos esta posibilidad de hacer la fuente en el Solís, y ahí iremos con todos los aportes y críticas que podamos estudiar con nosotros que tenemos, pero es evidente que el tema más grave está por esta zona. Lo que están discutiendo políticos es en otro lugar, ya tiene una suspensión. Me parece que estamos en condiciones ahora de, quizás como comisión, y está bueno porque es un colectivo muy diverso, de hacer por lo menos un llamado a discutir entre todos el tema de instalar, de sacar el eje ese, de instalar la necesidad de hacer una fuente de agua sana, lo más sana posible en esta zona. Yo creo muy vulnerable todos los estamos jugando con fuego. La discusión de si estamos cerca de los 800, 900, si suenan 800 o 500 ahora, estamos hablando de un nivel muy superior a la media, que son los 25 grados de fósforo. Me parece que estamos muy